Te honramos, te adoramos, Dios. Padre, hemos entendido que la adoración no es solo una canción, Señor, sino es un estilo de vida, Señor, porque estamos profundamente agradecidos por tu gracia, porque tú nos coronas de gracia, Señor, aunque no lo merecemos, Dios, y nos das la misericordia, Señor, a pesar de las cosas que sí nos merecemos. Así que por eso venimos, Señor, no a recibir de ti, Dios mío, sino a darte, a ofrecerte un culto genuino, Señor, de honra, Señor, de que así como los ancianos, Señor, los ángeles se congregan alrededor de tu nombre en el cielo para alabarte, para contemplar tu hermosura y tu santidad, Señor, y eso nos inspira a adorarte profunda y genuinamente, Señor, hasta poner sus coronas delante de ti. Pues igualmente nosotros, tu iglesia, no venimos, Señor, a ser ministrados por ti, sino venimos a entregarte, Señor, todo nuestro ser en adoración, en alabanza, en obediencia, Señor, a reunirnos alrededor de tu nombre para conocerte y contemplarte cada día más, Señor, y con nuestra vida, con el tiempo que tú nos permitas estar aquí, Señor, honrarte y amarte, Señor, por encima de todas las cosas, Dios, y ser una lumbrera en medio de tanta tiniebla, Dios, para decirle al mundo que solo tú eres Dios, que tú eres magnífico y que solo tú mereces, Señor, que el ser humano se entregue completamente a ti. Gracias, Dios. Amén. Puede sentarse, iglesia. Vamos a mirar Mateo 13. Voy a leer la versión TLA para los que me siguen vía digital. Vamos a evangelizarnos. A veces creemos que el que necesita ser evangelizado es el de afuera, el impío, el pecador, el idólatra, el incircunciso, el hedionda diablo, el que está allá afuera. Pero cada vez que usted se expone a la Biblia, cada vez que usted se expone a los evangelios de Cristo, usted se está evangelizando. Y recordemos que siempre nuestra alma necesita ser reevangelizada constantemente. No solo para recordarnos el Evangelio, sino para continuar siendo transformados por medio del Evangelio de Cristo. Porque para eso estamos. Así que usted siempre necesita ser reevangelizado. Mateo 13, verso 44. Es lamentable y es hasta doloroso hasta cierto punto mirar la condición en la que se encuentra gran parte de la generación actual de la iglesia, en la que muchos van a las congregaciones para que les digan cómo adquirir cosas, cómo lograr sus objetivos y metas personales. Y entonces miran el evangelio como una fórmula para lograr un fin. Y yo me pongo a meditar en esto y yo digo, ¿y entonces qué diferencia hay con aquellos que van a un grupo, que aquellos que van a escuchar a un orador motivacional, que aquellos que van a buscar el horóscopo, que aquellos que van a buscar algo que el sistema del mundo les dice que le va a funcionar para lograr tales fines? ¿Qué diferencia entonces puede haber con el cristianismo? El de afuera o el hombre natural dice, no hay diferencia, porque al fin de cuentas ambas posturas que se le venden le dicen que entonces como tú eres lo importante, entonces todo se debe girar en torno a ti. Entonces tenemos un evangelio muy egocéntrico, que gira en torno al humano, porque Dios es bueno y por eso Dios te ama y por eso tiene un plan maravilloso para tu vida. O sea, sí es verdad, o sea, te pintan un Dios, pero que se debe a ti. Nos pintan un sistema, una forma y unas maneras, pero que este sistema se debe a ti. Y de verdad eso es el evangelio, de verdad eso es lo que yo veo acá. Mateo 13:44, la versión TLA me dice así: con el reino de Dios pasa lo mismo que con un tesoro escondido. Una vez más Jesús haciendo uso de las parábolas, de las ilustraciones, para que la gente pudiese entender el mensaje que Él vino a traer y de lo que trata el evangelio. Y ahora Él está usando, aquí vamos a mirar dos ilustraciones de Jesús. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con un tesoro escondido en un terreno. Cuando alguien lo encuentra, lo vuelve a esconder y después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. Vamos a entender un poco esta ilustración que Jesús está planteando. Eso es donde usted vive. Imagínese que usted por alguna razón, usted golpea una pared accidentalmente, o si su casa donde usted vive tiene patio, tiene terreno, y accidentalmente tropieza con una piedra, y usted cuando revisa la piedra descubre nada más y nada menos
que eso es un lingote de oro. Y usted es sorprendido, usted lo levanta, pero usted dice, y si aquí había más, voy a cavar a ver si hay más. Y usted cava, y usted rompe la pared, y usted rompe el techo, y descubre que no es ese pedacito que usted encontró, sino que es todo el piso, toda la pared o todo el terreno de su patio que está minado de oro. ¿Qué hace usted? En este caso él lo está planteando de una persona que está en un lugar y accidentalmente lo encuentra, o sea, ni siquiera está dentro de su propiedad. Vamos a ponerlo más tal cual como lo puso Jesús. Y dice la ilustración que el hombre va y vende todas sus posesiones para adquirir ese terreno, porque sabe que lo que está ahí adentro, lo que está ahí abajo, vale más que todo lo que ya poseía anteriormente, para quedarse solo con el terreno. Pareciera aparentemente que se quedó en la indigencia, pero sabemos que no se quedó en la indigencia. Porque lo que el hombre hizo fue vender sus casas, vender sus propiedades, vender sus carros, sus negocios, para poder adquirir todo el terreno, porque considera que todo el terreno está lleno de una riqueza inimaginable, que él nunca había tenido. Y es interesante que Jesús entonces pone como ejemplo de que el reino de Dios es como un tesoro escondido. Y yo pregunto, ¿quién vino a traer el reino de los cielos? ¿Y quién es el contacto directo que nos lleva al reino de los cielos? Porque Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Tiene la propiciación por nuestros pecados. No hay forma de llegar al Padre si no es por Jesús. Entonces, Él mismo está diciendo, el tesoro escondido soy yo. Porque Él es el reino de los cielos. Él dijo, ¿cuál fue siempre su prédica, su discurso? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se acercó el reino de los cielos? Por Jesús. Entonces aquí Jesús está diciendo que cuando el hombre se encuentra con el reino de los cielos, con Jesús, el reino de los cielos espera exclusividad y fidelidad y un compromiso alto con Él. Esto viene por la misma línea de amando a Dios. ¿No cree usted que estos son series disasociadas una de otra? Si usted se da cuenta de todas las series que Dios nos ha venido dando, todas están entrelazadas de una manera que solo Dios la conoce. Cuando alguien lo encuentra, lo vuelve a esconder y después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. Con el tesoro. Vamos a leer la otra ilustración que Jesús ahí mismo en el verso. El reino de Dios también se parece a un comerciante que compra joyas finas. Cuando encuentra una joya muy valiosa, vende todo lo que tiene y va y compra esa joya. En este punto es interesante porque entonces Jesús habla de un comerciante que compra joyas finas. Y usted sabe que un joyero, usted no le puede meter un diamante falso. Es muy difícil que se crea, que te compre un diamante falso. Es muy difícil. Si realmente es un joyero bueno, que sabe su oficio, es muy complicado. Más bien te va a hacer ver a ti que te engañaron a ti al decirte que ese diamante era correcto. Hay un famoso programa en la televisión que se llama El Precio de la Historia. Yo lo veía bastante. Es muy famoso. Está allá en Las Vegas. O sea, el sitio no es que es una producción ficticia, realmente es un comercio que se encarga de comprar cosas antiguas, de mucho valor. Y me cansé de ver cómo se descubrían engaños. Ya sea porque ellos, en su amplia experiencia y conocimiento de muchas áreas, le dicen, mira, este producto es falso, a ti te engañaron. Y el dueño del producto no lo puede creer. O sea, pero ¿cómo tú me vas a decir que es falso? No puede ser falso. Y ellos tenían sus expertos según el área para verificar o no la validez de lo que ellos dicen. O cuando ellos tienen dudas, ellos consultan. Y no se crean, muchas veces ellos se han visto engañados, pero precisamente por no consultar con el experto. Y ellos se confiaron en su criterio y compran, y cuando le consultan al experto, no. El producto es falso. O sea, ellos también se han visto burlados, pero por culpa de ellos mismos, por no consultar.
Pero aquí entonces Jesús nos dice que cuando un joyero que compra joyas finas, que no compra cualquier cosa, encuentra una joya muy valiosa, o sea, que tiene alto valor, aprecio y estima, dice que va a tener la misma actitud del que tuvo como el que se topó con el terreno. Va a vender todas las joyas anteriores que tenía solo para comprar esa joya, porque estima que el valor que tiene sobrepasa todas las demás joyas que ya compró, porque dice joya fina, no es cualquier tipo de joyero, o sea, es exclusivo. Y entonces aquí el Señor me decía que precisamente que si nosotros estábamos aprendiendo y habíamos tomado la resolución de amar a Jesús con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, eso va a hacer que tú tengas en alta estima a Jesús y tú no vas a tener ningún tipo de condicionamiento ante las exigencias que Él te pone. Porque tú vas a considerar todo de alto valor y no te va a importar vender o despojarte de cosas que son valiosas, con tal de siempre tenerlo a Él como tu máximo tesoro, como tu joya más fina. Pero vamos a ir desarrollando esto, porque usted ya se va a ir dando cuenta que no son solamente cosas materiales de valor que muchas veces la gente atesora, creyendo que eso se lo van a poder llevar al otro mundo, como los faraones que los enterraban con todas sus pertenencias en las pirámides y se lo bañaban en oro, porque ellos creían que en el más allá le iba a servir para pagar su pase a una mejor vida. Qué mentira. Y al fin de cuentas todo eso está en museos actualmente o en casa de algún arqueólogo que lo está disfrutando. No lo está haciendo ni siquiera el supuesto faraón este. Vamos a mirar Mateo, unos capítulos antes, Mateo 10. Igual es la PDT, Mateo 10, 34. Dijo en su contexto, viene hablando algo muy interesante. Y dice, no crean que he venido para traer paz a la tierra. Es curioso porque uno de los nombres de Jesús es príncipe de paz. Pero yo usted va a entender el por qué Jesús dice esto lo dice de esta forma. No he venido para traer paz, sino para traer desacuerdo y para causar divisiones en la familia. El hijo estará en contra de su papá. La hija estará en contra de su mamá. La nuera estará en contra de su suegra. Los enemigos de uno serán sus propios parientes. Pero esto no queda aquí. Si usted lo toma desde este punto de vista, usted cree que Jesús es un guerrillero. Se parece más a los islamitas musulmanes. No. Recordemos que siempre debemos de leer siempre su contexto inmediato y su contexto general. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir con esta enemistad que Él iba a traer cuando llegase al núcleo de una familia? El que ama a su papá o a su mamá más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo más que a mí, no es digno de mí. El que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme, no merece ser de los míos. El que se aferra a su vida la perderá, pero el que dé su vida por mí la encontrará. Este mensaje se llama el costo de seguir a Jesús. Hay un costo, amado. Hay un costo. Y Jesús no nos engañó al decirnos que iba a ser fácil seguirlo, ni mucho menos. Aquí yo puedo ver entonces que la razón de la división es porque dentro de un núcleo familiar los valores o las prioridades o lo que las personas iban a encontrar de mayor valor ya no va a ser lo mismo que me enseñó mi papá o mi mamá. No es lo mismo que valora mi suegra, no es lo mismo que valora mi yerna, mi tío, mi cuñado. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y eso iba a causar conflicto en los hogares. Por eso Jesucristo dijo, yo vengo a traer división, porque yo vengo a salvar a los que mi Padre ya eligió, y para ellos yo voy a ser la perla de gran valor. Yo voy a ser como el tesoro escondido. Yo voy a ser como esa joya fina que el joyero va y vende todo. Porque voy a ser de mucho valor, porque eso es lo que yo soy. Entonces es tremendo porque Jesús pone algo que Él mismo instituye, enseña. Evidentemente sabemos que Él fue el creador del núcleo familiar. Sabemos que por causa del pecado
la familia también se distorsionó y fue afectada. Y para nadie es un secreto que la familia actualmente, indistintamente de las posiciones sociales que se tenga, siempre se ha dicho socialmente que es el núcleo de una sociedad, que es lo que sostiene una sociedad y que por lo tanto tiene mucha importancia. Por lo tanto, mucha gente vive es por su familia, o por todas aquellas personas que compongan su núcleo principal, sus familiares cercanos, porque es donde más uno hace relaciones cercanas y es donde más el afecto, el cariño y la importancia se está. Yo con esto no estoy diciendo que a lo mejor usted no ame a sus primos, ame a sus tíos, a sus abuelos, son familiares lejanos. Nosotros con la diáspora de la inmigración, muchos han tenido el privilegio de poder venirse o sacarlo luego a sus hijos, a sus parejas, a sus padres, a su familia inmediata. Pero allá quedaron primos, tíos, abuelos, ahijados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, queda todavía un remanente de familia. Es difícil, a muchos les cuesta adaptarse por el tema de tener la separación familiar. Les cuesta adaptarse, porque saben lo valioso que es la familia. Y en este punto, Jesús pone una aseveración que es muy radical, porque no hay otra forma de catalogarla, y muy exigente, y lo dice 2 veces en un mismo contexto. El que ama a su papá o a su mamá más que a mí, no es digno de mí, no me merece. Si tú no me vas a poner por encima de tu familiar cercano, más inmediato, que más amas, tú no eres digno de ser mi discípulo. Y le voy a decir una cosa, esto no era nada nuevo, porque para este tiempo, para este contexto donde Jesús se desarrolló, era normal que los diferentes maestros pusieran requisitos para ser aceptados. Yo quiero que usted sepa que no es como ahorita que usted va y se inscribe en la primaria, en el nido, o se inscribe en la universidad. No, para poder aprender. En la antigüedad, los judíos buscaban a los maestros, pero los maestros le ponían requisitos. Se daban el tupé. No, es que yo quiero ser formado. Por eso que cuando Pablo dice, es que yo fui formado a los pies de Gamaliel, está diciendo, es como que si usted diga hoy día, es que yo fui formado en Oxford, yo fui formado en Harvard, yo fui formado en Cambridge. Es decir, era una buena educación, costosa, alta, de un gran calibre, y que hoy día cualquiera con un título de ese nivel, wow, va a tener el respeto, por lo menos, de mucha gente. Y va a poder darse el tupé a lo mejor de desechar puestos de trabajo. No, este no me conviene, este no me gusta, porque tiene semejante educación. Entonces cuando él dice, yo fui formado a los pies de Gamaliel, lo que está diciendo es, a mí no me formó cualquiera. A mí me formó uno de los mejores maestros de la época, que muchos quisieran que él fuese su maestro. El problema está que si no cumplías con los requisitos que el maestro te ponía, el maestro no te podía aceptar para que fuese su discípulo de él. Y Jesús no fue la excepción. Y ya te lo vamos a ir desarrollando. Pero aquí ya nos habla del alto nivel de exigencia que ponía para aquellos que querían ser verdaderamente discípulos, porque recordemos que él tuvo multitudes que lo siguieron, pero el hecho de que lo siguieran multitudes no quiere decir que todos eran sus discípulos. El que ama a su hijo o a su hija, sobrino, padrino, ahijado, nieto, lo que sea, el que no acepta no es digno de mí. El que no, escuche esto, el que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme. Me gusta cómo lo dice esta versión, porque le voy a decir una cosa, amada iglesia, no existe cristianismo sin negación. No existe. Si tú quieres ser discípulo de Jesús, tú no vas a tomar la cruz que a ti te conviene, tú vas a tomar la cruz que Él te pone. Y Jesús dice, sígueme, pero para seguirme tienes que dejar atrás a este familiar. Y no es nada nuevo, porque a Abraham se le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, pero él obedeció a medias, porque salió de su tierra, pero se llevó a Lot. Y le voy a decir una cosa, le voy a explicar en lo natural por qué Abraham lo hizo. Porque Abraham tenía 2 hermanos más, y el papá de Lot se había muerto, y él era muy cercano con ese hermano. Entonces sintió una carga especial por su sobrino,
porque era con el hermano con el que mejor se llevaba. Entonces lo vio como que, wow, ahora Dios me manda a salir, mi papá ya se había muerto en Ur de los Caldeos, va a quedar este muchacho sólido y protegido, me lo voy a llevar. Esa fue la razón por la que él se lo llevó. Pero ya usted sabe todo lo que ocurrió con Lot. Y fue solo en el momento que él cumplió completamente con la orden de Dios, que él empezó a ver la promesa completa y el respaldo de Dios completo en su vida. Cuando él dejó atrás a Lot y Dios le habló y él le dice, ¿cómo me vas a decir que mi descendiente van a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que no las puedo contar? ¿Quién me va a heredar? Mi siervito, el mayordomo de mi casa. Ese es el que me va a heredar, los hijos de él. Entonces él es un chulo que lo que está esperando es que me muera para quitarme todas las cosas. No, yo te voy a dar un hijo. Pues solo cuando él decidió completamente obedecer al mandato de seguir a Dios, esa era la cruz que él tenía que llevar. Deja tu parentela. Fue allí donde Dios se le pudo revelar mejor. Y saben, nosotros los cristianos queremos hasta en esta generación en la que nos movemos actualmente, tomar nuestra propia cruz. Bueno, yo quiero que mi cruz sea en forma de peluche, para que en tiempos de frío me dé calor, que no sea de madera sino de algodón, para que yo me pueda acostar sobre ella, que no tenga clavos, sino tenga guantes, para que cuando me den frío en las manos yo pueda meter y decir que estoy crucificado con Cristo. Y filosóficamente hablando, cuando Dios dé mi testimonio, pueda citar a Pablo: yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Pero aquí no dice eso. Fíjate que aquí dice: el que no acepta la cruz que se le entrega. Wow. El Señor te dice: sígueme. Y recordemos que bastante se lo dijo a más de uno: sígueme. Muchos lo dejaron para seguirlo. Pero Jesús dice: yo te pongo a ti la cruz. Yo te digo a ti, ¿en qué te vas a negar? Yo pregunto, ¿te estás negando? No es algo fácil negarse, amada iglesia, porque le voy a decir una cosa: la crucifixión es un proceso lento y doloroso, para que usted lo sepa. Por eso que la crucifixión era una de las torturas favoritas del Imperio Romano, porque como el Imperio Romano en ese aspecto era sádico, era morboso, era perverso, ellos disfrutaban haciendo sufrir a los que ellos consideraban criminales, pues entonces la crucifixión era eso. Si usted no lo sabe, una persona podía durar 5 días vivo en la cruz hasta que se muriera completamente. Miren lo sádico que era la crucifixión. 5 días una persona en sufrimiento, en muerte lenta. Bastante crudo y perverso. Y la razón de la que le rompían las piernas era para acelerarle la muerte. Por eso a ellos le intentaron quebrar las piernas a Jesús, pero sabemos que por una profecía no se cumplió, solamente a los 2 ladrones, porque ya venía la Pascua y no querían que duraran los cuerpos allí. Pero miren lo sádico que es la crucifixión. Y Jesús usa esta alegoría, algo que era simbólico de Roma, que escandalizaba a los judíos, porque recordemos que en el ámbito político los judíos no estaban cómodos con el yugo romano. Y por eso el apóstol Simón, no estoy hablando de Pedro, estoy hablando de Simón el Celote. Recuerda que la Biblia dice Simón el Celote. Simón el Celote era un revolucionario, era uno que andaba de guerrillero buscando tumbar Roma, quería hacer un golpe de estado, y Jesús lo llama: venga para acá, usted ya va a dejar el bochinche con la política, que mi reino no es de este mundo, quédese quieto. Usted va a libertar a los hombres ahora, pero no del yugo de Roma, sino del yugo del pecado, por la predicación mía. Te voy a hacer pescador de hombres. Y toma entonces la alegoría de la cruz. Fíjense, si ya de Jesús era polémico con lo que decía. Y Jesús se atrevió nada más y nada menos que a usar una de las cosas que más aborrecía el pueblo judío, porque recordemos que en las leyes que Dios le entregó, Dios le manda a tener misericordia del extranjero, a tener misericordia y compasión de los que vivían entre ellos. Y usted no ve por ningún lado semejante acto. Así, de esta forma tan aberrante, ¿no? La Biblia manda a apedrear a muchos, pero cuando se apedrea a alguien se muere de manera instantánea. No dura 5 días para morirse. Es una muerte rápida. Y Jesús toma esto
y le dice, le voy a decir una cosa, ¿usted quiere ser mi discípulo? Usted se va a tener que colgar en la cruz que yo le diga. Qué escándalo para la época que un maestro de la ley tan importante tome un ejemplo tan vil, tan bajo del imperio romano, de los paganos romanos idólatras, para decir que si no toman la cruz no podemos ser su seguidor. Imagínense la cara de los fariseos, que siempre se vivían escandalizando cada vez que él daba una enseñanza. Me hubiese gustado verlo. No merece ser de los míos. El que se aferra a su vida, la perderá. Pero el que dé su vida por mí, la encontrará. Iglesia, nosotros no podemos tener reservas, límites, a la hora de tener en alto valor y de seguir a Jesús para si realmente somos nosotros discípulos. No podemos escatimar nada de iglesia, porque si no, entonces estamos valorando más nuestra vida que seguir a Jesús. Indistintamente de tu posición social, indistintamente de la edad que tengas, indistintamente de tu circunstancia actual, no puedes escatimar absolutamente nada. Si Jesús te dice, sígueme, pero me vas a seguir con una cruz que yo te voy a dar, tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Si de verdad estamos escatimando a Jesús como la perla escondida de gran valor, como esa joya infinita, no nos va a importar nada, ¿sabes? No nos va a importar la edad que tengamos, no nos va a importar la condición en la que nos encontremos, no nos va a importar absolutamente nada, porque no hay nada a lo que nos podamos aferrar en esta vida que pueda compararse o igualar el nivel de valor que debe tener Jesús en nosotros. No nos va a importar. No hay límite alguno. Ni siquiera tu salud va a ser un límite para ti. O debería ser un límite para ti. ¿Y qué si nos desgastamos sirviendo a Jesús? ¿Y qué si nos desgastamos y damos la vida? ¿Cuál es el problema? Jesús dio su vida por nosotros. Entregó hasta la última gota de sangre. Soportó hasta el último momento exacto. Algo que a mí me confronta y al mismo tiempo me motiva. Es saber que Jesús aguantó hasta el último momento exacto para decir, consumado es. Él lo pudo haber dicho apenas lo colgaron en la cruz, a los 3 minutos que lo levantaron, chúquete, listo, consumado es, ya, le entregó mi cuerpo. No. Aguantó 3 horas. Hubo un eclipse, la tierra se llenó de oscuridad. Tuvo que decir, tengo sed, para que se cumpliera la escritura, y le dieron una bebida amarga. Yo no sé si a usted le ha caído limón, sal o vinagre en alguna herida, pero usted sabe que es muy incómodo y doloroso. Ahora imagínese tener todo el cuerpo ensangrentado, lleno de heridas, de llagas, supurando, y que te den una esponja llena de una bebida, que ya tú sabes, porque él sabía que eso no iba a ser agua potable, él ya sabía lo que había ahí, y tener que encima tomarlo y aguantar hasta que fuera el momento exacto para decir consumado es. Entonces nosotros no podemos tener reserva de ningún tipo, para nada. No podemos tener reserva. Y yo le voy a decir una cosa, crucificar a la familia no es fácil, ¿sabes? Porque no se trata solamente de tomar decisiones de apartarnos, en el caso cuando no son cristianos, pero ¿y qué cuando son cristianos también? Porque aquí nos dice, en ese verso que leímos en Mateo no hay excepción. No dice, bueno, si son cristianos sí, si son cristianos no. O al revés. Porque la crucifixión no se trata solamente de tomar decisiones en el tiempo, sino se trata de verdad de marcarlos en el corazón, de crucificarlos en el corazón. Y no es fácil. Porque son precisamente, como le dijo Jesús, son familia. Lucas 14:25 dice la NTV, una gran multitud seguía a Jesús. Muchos siguen a Jesús. Pero no todos tienen la motivación correcta cuando siguen a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, ¿a quién le estaba hablando? A la multitud. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. Wow. Yo quiero que usted sepa que aquí no se está hablando de aborrecer como sinónimo de odiar, porque Jesús nunca mandó a odiar a nadie. Más bien dijo, amad a vuestros enemigos. O sea, ni siquiera a tus enemigos te voy a permitir que los odies. A ellos los tienes que amar y hacerlos acumular agua de fuego sobre su cabeza. O sea, ¿no cree usted que es sinónimo entonces aquí la palabra aborrecer de odio? No está hablando de eso. Debes aborrecer a los demás. Y mire otra vez lo que Jesús dice. A tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. Pone a los que son familiares directos.
Y ahí usted puede meter cualquier persona que se críe contigo. Ya eso forma ser un familiar directo. Por ejemplo, para nadie es un secreto que en América Latina las familias son muy disfuncionales. Entonces los tíos terminan criando a los sobrinos o los abuelos a los nietos o viceversa por diferentes razones. Pero es muy típico esto. Entonces cualquier persona que conviva contigo ya es un familiar directo. Y Jesús dice, tienes que aborrecerlo. Pero ya vamos a entender mejor esta palabra. Ya sabes que Jesús no te está diciendo que lo odies. Y vuelve a decir, sí, hasta tu propia vida. Hasta tu propia vida tú tienes que ser capaz de ponerla a un lado. Pero ya vamos a entender poco a poco, no se me preocupe. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Iglesia, tienes que entender que de una vez que nosotros, si no estamos en la posición suficiente de crucificar a quien sea, en nuestro corazón, nosotros mismos nos estamos inhabilitando para ser discípulos de Jesús. Seríamos simpatizantes de una causa, simpatizantes de alguien, que era lo que Jesús estaba dando cuenta, que la multitud lo seguían, simpatizaban con Jesús. Wow, allá va Jesús, ¿cómo lo sabemos? Porque mira la trulla de gente que va ahí. Él es el único en toda la ciudad que mueve tanta gente así donde quiera que se mueve. Ya la gente sabía que ese era Jesús. Y aquellos dos que están allá, esos son los fariseos. Entre ellos mismos se siguen. Ya la gente lo sabía, no era porque eran espirituales, sino que ya la gente sabía que Jesús no podía pasar desapercibido. No podía pasar desapercibido. Pero la gente tenía que escuchar quién era Jesús y qué era lo que él demandaba. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. El costo de seguir a Jesús demanda un compromiso y una responsabilidad de cargar tu cruz hasta el final. No puedes dejarlo a un lado. Pastor, es que me está doliendo lo que Dios me está exigiendo. Estás sintiendo los clavos de la cruz y te toca sufrirlo. A veces cuando leemos este pasaje de Pablo donde dice se nos ha conseguido seguir a Cristo y se nos ha concedido también sufrir por Él, solamente lo asociamos es sufrir por causa del Evangelio, que te persigan, que te metan preso, o qué sé yo, este tipo de sufrimiento. Pero el sufrimiento del alma es distinto, ¿sabes? Este sufrimiento del cual nosotros siempre lo atribuimos es un sufrimiento en la carne, porque aquí meten preso a la carne. Si te golpean, ¿quién sufre? La carne. ¿Y qué del sufrimiento del alma? Cuando Jesús está hablando de la crucifixión, ya usted entiende que se está refiriendo al corazón, al alma, de tener la determinación y la gallardía, de tener que colgar en esa cruz, de negarnos a lo que mi alma quiere, a lo que mi alma como esposo quiere, como padre quiere, como abuelo, como nieto, como tío, como hijado quiere. Eso es lo que está diciendo Jesús. No está hablando solamente de que dejar el padre o madre. Bueno, para los que saben, mi papá está en Venezuela y mi papá es cristiano y está haciendo una obra maravillosa en Venezuela. ¿Lo dejé físicamente? Sí, obvio, yo estoy en un país y él está en otro. Pero si yo no colgaba ese sentimiento de hijo, porque le voy a decir una cosa, algún día lo contaré, cuando Dios me lo permita. Mi relación con mi padre fue muy tormentosa y fue muy frágil, no era la mejor. Y ver ahora el milagro de esa restauración, de esa relación padre-hijo, y la disfrutaba en la medida de lo posible. Y tenía poco tiempo disfrutándola. Y luego Dios me dice, te voy a mover a otro país. ¡Wow! Tanto primeramente orando para que ese hombre se convirtiera a Cristo, porque viene de un mundo de tinieblas bastante fuerte. Dios hace el milagro de restaurar la relación de una manera muy linda. Y ahora Dios me dice que me va a sacar. Que me va a sacar. No era simplemente un tema de distancia, entonces. Yo tuve que colgar, tuve que crucificar eso, porque yo estaba entendiendo que eso era la cruz que se me estaba poniendo enfrente. A eso es a lo que Jesús se está refiriendo. No es simplemente comprar un pasaje y que haya tierra de por medio. No se está refiriendo a eso. Si no fuera muy fácil seguir a Jesús, ¿sabes? Fuera muy sencillo. Así cualquiera. La exigencia hubiese sido bajita y cualquiera lo pudiese cumplir entonces. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo.
Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchen contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Ya te está entendiendo que no se está refiriendo solamente a posesiones materiales, sino a posesiones familiares que son las más valiosas que un hombre puede tener en la vida. Y Jesucristo dijo algo muy tremendo cuando dijo, vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial no les dará buenas dádivas a lo que se las piden. Es decir, si vosotros siendo en una condición de pecado, de perversión, valoras tanto a tu familia que haces lo que sea por hacerle un bien, ¿cómo no nuestro Padre que es superior, que es santo, que es perfecto, no le va a dar lo mejor a sus hijos? Entonces, los mismos pecadores valoran a la familia. Es su mayor tesoro. Y esto hasta lo podemos ver en ciertas películas. A lo mejor usted ve que el villano está enamorado profundamente de una persona, de un familiar. O la motivación de su maldad es porque quiere proteger tanto a una persona que entonces lo hace cometer crímenes en la película. Lo podemos ver allí representado en una película. Porque es lo que más atesora, es lo más valioso. Es su posesión más valiosa. Entonces esto, número uno, nos enseña que esto no se estaba refiriendo solamente a bienes materiales. Y número dos, esta famosa palabra que les escucho bastante cuando hablan de fe, no tiene absolutamente nada que ver con fe. Porque el contexto de lo que Jesús viene hablando es precisamente que el costo de seguirlo es saber que te va a doler. Que tú tienes que estar consciente de tomar tu cruz. Y tienes que tener la gallardía de tomarla. Y vas a sentir los clavos en tu alma, en tu corazón, que te traspasan. Tienes que estar dispuesto. Yo no sé cuál es su cruz, pero yo le voy a decir una cosa. La mía es de metal. La mía no es de madera. Yo no tengo clavos. Yo tengo remache con tuercas por detrás. Tengo tornillos. Porque yo sé la carga que se me ha puesto. Yo sé qué es lo que yo me he tenido que negar, que se me ha puesto enfrente. Y Cristo dice, este es tu cruz que te toca. Pues yo conozco mi carne. Yo sé que si me ponen una cruz de anime o de peluche, yo me voy a soltar fácil. Me voy a soltar fácil. No sé cuál es su cruz, pero la mía es así. Y continúa Jesús diciendo, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Es dejarlo, no materialmente hablando, vuelvo y repito. Nada hago yo con venirme para Perú y todavía tengo el corazón y la mente en Venezuela. No hago nada. Porque lo que tengo que crucificar es precisamente el corazón y el alma, no la carne. Porque la carne la crucificó Jesús por mí. Yo no crucifico la carne, yo crucifico el alma y el corazón. La sal es buena para condimentar. Otro pasaje que siempre lo han usado fuera de contexto, pero sigue en el mismo contexto de lo que Jesús le viene enseñando a las multitudes. Pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Hace Jesús una pregunta. La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Wow. Jesús dice que si tú no te crucificas y no estás dispuesto a negarte, no sirves como discípulo, pierdes el sentido de la vida, porque no vas a poder funcionar en el propósito de lo que Él tiene para ti. Wow. Hoy usted escucha todo lo contrario, mensajes motivacionales que lo que buscan es alimentar el ego de las personas para que alcancen sus éxitos y de esa forma le dan gloria a Dios. Jesús dijo, niégate. Voy a leer otra versión, voy a leer la PDT del mismo Lucas 14. Escucha cómo suena. Si usted lo quiere leer conmigo, lo lee en su Biblia digital. Jesús estaba caminando con mucha gente y les dijo, si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. A ti se te entregó y se te va a seguir entregando una cruz. Y se te va a seguir recordando. ¿Y usted sabe por qué se nos entrega una cruz? Porque a medida que caminamos con Jesús, mejor dicho, que estamos detrás de Jesús, porque lo estamos siguiendo a Él, muchas veces Él se va a voltear, como se volteó con esta multitud, y nos va a decir,
crucifica esto. Crucifica esto. Y no es que nos lo va a decir así como yo lo estoy diciendo, sino que muchas veces con lo que nos exige vas a sentir que te toca crucificar muchas cosas. Y es tremendo porque él dice, si alguien viene a mí pero pone en primer lugar, voy a poner un ejemplo sencillo de cómo una familia cristiana puede poner en primer lugar y no se da cuenta que está poniendo en primer lugar algo que no es precisamente el Señor Jesús. Un matrimonio cristiano se convierte, el Señor lo trae de las tinieblas a la luz, es cristiano ahora, pues Dios lo bendice con hijos. Dios le va revelando a lo largo del tiempo que tiene un propósito con ellos muy puntual, que quiere hacer con su vida, pero entonces los hijos empiezan a crecer y uno de los dos, ya va, pero es que los niños están pequeños, vamos a esperar que crezcan. Los niños crecen. Y entonces la otra contraparte, bueno, ahora sí vamos a hacer, no, ya va, pero espérate, vamos a esperar que se gradúe. Porque ya se va de la casa, entonces es más fácil, porque ya no tenemos responsabilidad, está bien. Se gradúa, hace su vida y se casa, no, pero ya va, espérate, porque se casó, entonces ahora tenemos que ayudarlo porque está empezando el matrimonio. Llegan los nietos, ay, no, pero espérate, es el primer nieto, tenemos que estar pendientes porque es el primero, no vaya a ser que vaya a cometer una locura, una cosa, está chiquito el nieto y esto y lo otro. Pregunto yo, ¿quién es el que puso en primer lugar la pareja? ¿Estaba el Señor ahí? ¿De primero? Los hijos y después los nietos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo sin darnos cuenta podemos estar sustituyendo y poniendo en primer lugar y nos estamos ya nosotros inhabilitando como seguidores de Cristo? ¿Qué es lo que cuál es la exigencia cristiana? Crucifica. Cruz. Y le voy una cosa, parece que tiene la gallardía y la valentía para muchas veces decir, ya va, no, los amo, pero no van a ser los primeros. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida, por eso Cristo lo dice, tienes que ser capaz de lo que sea si realmente tú me amas. Y yo pregunto, ¿qué persona en su sano juicio no valora su propia integridad? Pregunto yo. Pregunto. Porque usted toma medidas de prevención para evitar un peligro, ¿verdad? Que te pueda afectar. Es eso. Porque usted valora su integridad. Pero para el Señor, tu integridad no debe estar ni siquiera por arriba de Él. Si no es así, los cristianos no se hubiesen martirizado y sacrificado nunca por el Evangelio. No les hubiese importado ir al Coliseo Romano a ser comido por leones con esposos e hijos chiquitos. ¿Sabe? Que la historia dice que familias cristianas enteras, hasta con niños chiquitos, murieron en el Coliseo Romano. Qué fuerte que usted como esposo vea que a tu esposa o a tu hijo se lo está comiendo vivo un león. ¡Wow! Y que no te importe. Dios. Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. Cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Si no hace primero un plan, empezará a construir el edificio, pero no lo podrá terminar y todos se burlarán de él. Dirán, ese hombre empezó a construir el edificio, pero no fue capaz de terminarlo. O si un rey va a hacer la guerra contra otro, primero se sienta a hacer planes, ¿verdad? Si solo tiene 10.000 soldados, hará planes para ver si puede derrotar al otro que tiene 20.000 soldados. Si no le es posible derrotar al enemigo, aprovechará que todavía está lejos y le mandará mensajeros para hacer la paz. Es lo mismo con cada uno de ustedes. Si no dejan todo lo que tienen, no pueden ser mis seguidores. La sal es buena, pero si se pierde su sabor, ¿con qué se salará de nuevo? Ya no sirve para nada, ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla. Oigan bien lo que les digo. Wow. La palabra griega akoloutein, con K y con H intercalada en tein, akoloutein, es la palabra griega que significa discípulo, y se traduce discípulo evidentemente, pero también tiene dos significados que nos ayudan a comprender esto. Significan seguir estrechamente y seguir de cerca. Seguir estrechamente. Por eso Jesús se voltea a las masas y le dice, si ustedes realmente quieren seguirme de cerca, tienen que tomar su cruz y negarse. Si quieren que yo los considere discípulos de verdad.
si quieren dejar de ser simpatizantes, si quieren ir más allá de una simple religión como el mundo del cristianismo, una religión más. Entonces, ser seguidores de Cristo no es solo identificarse con Él, es un compromiso de obediencia que exige dejar atrás cualquier cosa que se interponga en el camino de vivir por completo para Él. Vuelvo a repetir esto que me bendijo muchísimo. Lo tuve que anotar porque eso fue lo que me ministró el Espíritu. Me bendijo muchísimo. Ser seguidores de Cristo no es solo identificarse con Él, que es lo como hoy día la cristiandad lo ve. Solamente se identifican con Cristo. No. Es un compromiso de obediencia que exige dejar atrás cualquier cosa que se interponga en el camino de vivir por completo para Él. Que se interponga. Y ya usted entiende que, y fíjese que Jesús nunca habló hasta este punto de cosas materiales, siempre fue las relaciones familiares, que son lo más valioso que una persona tiene en el mundo. ¡Wow! Que se interponga en el camino de vivir por completo para Él. Mateo 16, 24. Voy a leer la versión TLA. Sí, porque a veces cuando nosotros hemos leído estos mensajes siempre lo enfocan en esas bienes materiales. No, tuve que dejar mi casa, tuve que dejar mi carro. Por favor, como que si eso realmente fuera algo valioso en la vida. Eso no es realmente lo valioso, ya nos dimos cuenta que no. Lo que es realmente valioso son las relaciones familiares. Eso es lo que realmente tiene valor para un hombre, para una mujer. ¿Qué es lo que usan, por ejemplo, tácticas de política sucia? ¿Qué es lo que usan? Usan el amedrentamiento de un familiar, de un político, para coaccionarlo. No le van a robar el carro, no le van a mandar a incendiar la casa. Si están los familiares adentro, sí, pero si está la casa sola, no. ¿Por qué? Porque es lo que realmente importa. Mateo 16, 24 dice: luego Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. ¡Wow! Y aquí quiero que entiendan que Jesús no está hablando de que anula por completo la voluntad humana. No, no, no. Usted tiene una voluntad, para que usted tenga un criterio y tenga un razonamiento y pueda tomar decisiones. Usted sea responsable moralmente de sus actos. Lo que está hablando es, aquí se está refiriendo a su propia voluntad, es a los deseos, planes, propósitos. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla, porque yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles, para darle su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal. Tenemos que estar dispuestos. Yo le voy a decir una cosa, iglesia: cuando usted va a la oración y usted ora por su petición, por su problema, por su circunstancia X, por lo que usted esté orando, usted le está dando una autorización al Señor de manera indirecta, para que usted lo sepa, y ahorita lo estoy haciendo consciente de esto, y le está diciendo: haz como quieras con esta situación, a pesar de la forma en que yo te lo estoy pidiendo. Si usted no lo sabe, se está enterando. Por eso muchas veces Dios te pone un sentir por algo o en la misma circunstancia, y usted va impulsado por esa circunstancia a orar. Y usted se lanza, lo pide a su maestro a pedir. Usted se acerca con confianza al trono de la gracia. Y por eso muchas veces Dios responde, y no es casi siempre, no es como uno lo planteó. Y esto es tremendo. Y se nos hace difícil aceptar la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no nos estamos crucificando. Alguien que está crucificado está sometido y está humillado ante el Señor. Y no quiere decir que no le va a doler. Miremos a Jesús: Señor, yo no quiero beberme esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús no pudo haberse colgado en el Gólgota si no estaba ya crucificado en el Getsemaní, en la oración. La oración es una ayuda para tú crucificarte. Señor, a mí me está doliendo mucho esto.
Me está costando una barbaridad. Ayúdame. Cuando usted entiende este mensaje, usted puede comprender mejor las palabras de Pablo cuando dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, porque estoy juntamente crucificado con Cristo. Usted puede entender esas palabras mejor. Lucas 9:57, lea, porque vivimos ya para Jesús, ya no vivimos para nosotros. En el mundo o fuera de Cristo, usted vivía para agradar al Dios llamado ego. Vivo para complacerme a mí, para lograr mis objetivos, mis metas, mi familia, mi bendición. Eso es como vivíamos antes. Y ya nosotros no vivimos para nuestro Dios llamado ego. A nosotros, Dios nos dice, crucifica a ese ego. Lucas 9:57 dice, cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier sitio que vayas. Jesús le contestó, la zorra tiene sus cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Después Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero él respondió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar la buena noticia del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego vino otra persona y le dijo a Jesús, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Jesús le dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. ¡Wow! Tenemos que seguir a Jesús sin ningún tipo de condicionamiento o exigencias o especie de negociación. Cuando a mí Dios me dice que me va a sacar, que duré un mes procesándome en la cruz para obedecer, entendí que Jesús me estaba diciendo, sígueme en Perú, porque para allá me estoy moviendo yo. Es como el pueblo de Israel, que de día tenían una nube y de noche tenían una columna de fuego. Y la Biblia dice que ellos tenían que recoger rápidamente el campamento cuando la nube en el día se empezaba a mover. Porque ellos tenían que seguir la nube. Es decir, la nube representaba simbólicamente la presencia de Dios. Estaban siguiendo a Dios. Igualmente de noche, si la columna de noche, ay, calentico, sabroso, ay, pero me está pegando como que mucho frío, tranca la ventana ahí. No, es que no estamos en Lima, ay, verdad, estamos en el desierto. Bueno, estoy cansado, pero hay que pararse, muévanse, hay que recoger todo porque la columna de fuego se está moviendo. De noche, con sueño, cansado, tenían que hacerlo, porque su vida dependía de seguir esa nube o esa columna. Y hoy día no tenemos una nube, no tenemos una columna, tenemos a Jesús mismo. Y tenemos que seguirlo porque Jesús no está estático. Tenemos que entender que cuando Dios nos habla es porque quiere que le sigamos. Entonces cuando Jesús se manifestó en mi vida, yo entendí, Él quiere que lo siga porque está tomando rumbo Perú. Y me está diciendo, sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Y yo no podía ser como la mujer de Lot, que estaba saliendo, pero mirando atrás. Porque me voy a estancar. Me iba a estancar. No podía mirar atrás. Entonces no podemos tener condicionamiento, amado. Señor, sí, yo te amo, tú eres lo mejor, todo para mí, pero los peros aparecen porque le estamos huyendo de la cruz. Sépanlo. Los peros aparecen porque le estamos huyendo de la cruz. Queremos condicionar. Si a ti Dios te dio una palabra, y yo sé que Dios trabaja así, Dios es específico. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Dios no le dijo a Abraham, sal de tu tierra y llévate a Lot porque está huérfano. Dios no le dijo eso. ¿Es que acaso Dios no sabía que Lot estaba huérfano? Pregunto yo. Y la Biblia nos dice que tiene cuidado de viudas, huérfanos, menesterosos y extranjeros. Entonces él iba a tener su porción de misericordia también, pero como Abraham estaba en su proceso de conocer a Dios todavía. Entonces entendamos que el hecho de que Dios nos permita muchas veces ciertas cosas no quiere decir que las apruebe y que las apoya, sino que van a ser usadas por el mismo Dios para procesarnos según su propia exigencia. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Es tremendo porque muchas veces somos como estos seres. Queremos condicionar al Señor al seguirlo. No. Deja a tus familiares atrás. Deja que los muertos entierren a sus muertos espirituales, dice la NTV.
Y es fuerte la declaración final de Jesús con estos casos. No se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. ¿Y qué es lo que hace un mal campesino? Que por andar mirando hacia atrás, los surcos le salen torcidos. Entonces imagínate cómo siembra si no puedes sembrar. Estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo recursos. Y para que sepan, muchas veces los campesinos en esta época eran contratados de un hacendado, no eran propios dueños de la tierra. Entonces, por eso Jesús dice, mal campesino. Porque lo contrataron para hacer un trabajo y lo está haciendo mal. No está concentrado en lo que tiene enfrente. ¿Qué quiere decir esto entonces, pastor? ¿Cómo yo aplico esto? Que si tú no crucificas completamente lo que tienes que dejar atrás o que ya dejaste atrás, entre comillas, no te vas a poder enfocar en lo que Dios te pone a hacer enfrente. Lo vas a hacer mal. Y el que evalúa si lo hiciste bien o mal no eres tú, no soy yo, es Dios. Porque siempre nuestro criterio todo lo vamos a ver perfecto y lo vamos a ver bonito. Pero cuando viene el Espíritu Santo, que es esa columna de fuego que se para enfrente de nosotros y empieza a chicharrar aquellas cosas que no son del reino, aquí ya la cosa empieza a cambiar. Entonces no podemos tener ningún tipo de condicionamiento. Salmo 92:12, el costo de seguir a Jesús. O sea, no es barato, no es un costo barato, ojo, un costo alto, difícil, doloroso, lento, constante, perseverante. Ese es el costo de seguir a Jesús. Salmo 92, voy a leer la Reina Valera contemporánea. Aquí dice, los justos florecerán como las palmeras, crecerán como los ceros del Líbano, serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos. Y usted, wow, qué hermosa promesa, qué bendición. Pero esta promesa no es simplemente porque Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Tiene una razón de ser y una existencia. Del por qué, aquí lo termina diciendo el verso. ¿Para qué van a ser plantados en la casa del Señor? ¿Para qué van a florecer los justos? ¿Para qué van a ser fuertes como los cedros? ¿Para qué? Para que aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos. ¿Para qué? Para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que Él es recto y en Él no hay injusticia. Para desde que el momento en que Dios te llame, indistintamente de la edad en que Dios te sacó desde las tinieblas a la luz, hayas tenido el privilegio de conocer a tu Señor desde muy chico o ya pasadito de edad, indistintamente, hasta el último minuto de tu vida, tú hables de quién es ese Señor maravilloso. O sea, no hay limitante alguna, no debe haber ningún tipo de condicionamiento, reserva. No lo hay, no lo puede haber. Porque Dios y esto no quiere decir que tú cuando te toque entrar, o los que ya han entrado en la tercera edad, no tengan, como digo yo, algún tipo de achaque o de problema en su salud. Es normal. Pero si muchas veces te comparas con otro de tu misma edad o que está en tu misma condición, te vas a dar cuenta que tú pareces un jovencito en comparación del otro. Que a pesar de todo, Dios te mantiene como un roble. Que la fortaleza está ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que a pesar de todo eso, en tu vejez, hables del Señor y te enfoques en lo que Dios te pone enfrente. No hay limitante entonces. Y los que estamos jóvenes, pues hemos tenido el privilegio de conocer a Jesús en nuestra juventud. Entonces no puede haber ningún tipo de reserva. Porque si Jesús dijo que hasta con mi propia vida tengo que ser capaz de darla, y usted ya tiene cierta edad, y ya pues su salud no es la misma que la de antes, evidentemente usted se va a cuidar más, pero a pesar de eso, tú la vas a dar por completo para seguir a Jesús, en lo que Dios te ponga a hacer para Él, porque al fin de cuentas estamos para Dios. Así de sencillo. Y yo le voy a decir una cosa, en lo humano no es fácil emigrar ya teniendo una edad encima, en lo humano, sabemos eso. Y hay muchos casos de cristianos que Dios ha sacado de su país impresionantemente de todas las edades. Pero he entendido que no es solamente para darle la vida como botín, sino es porque a pesar de la edad que tienen, Dios no ha terminado primeramente lo que está en ellos, el proceso de formación, y segundo, no han concluido con lo que ellos tienen que hacer para Dios, indistintamente de la edad. ¡Wow! Porque eso es lo que Dios le está demandando. Jesús le está diciendo a estos hermanitos que ya tienen una edad, toma tu cruz, niégate y sígueme.
Y vamos a terminar en Filipenses 3, verso 8. Voy a leer la versión NBI. Bueno, pastor, pero es que se supone que la sociedad dice que una persona de la tercera edad debería estar jubilado, disfrutando de lo que tanto trabajó en su vida, disfrutando de la familia, disfrutando de los nietos, teniendo el problema de tener que limpiar la casa porque los nietos le desordenan toda la casa. Pero es un problema bueno porque lo disfruta. Tener que reunir a los hijos un fin de semana y comerse algo rico. Porque ya la persona de la tercera edad, pastor, o sea, ya no está como para andar con tanto ajetreo, con tanta cosa. Dios dice, toma tu cruz y sígueme. Niégate a eso si yo te lo estoy poniendo enfrente. Filipenses 3:8, versión NBI, leo hasta el 14. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Por eso quise leer esta versión, porque mira el término que usa esta versión. Ya usted sabe, no tengo que explicar lo que significa estiércol. Usted entiende muy bien. A fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Es decir, de seguirlo estrechamente. Discípulo. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. No vas a poder enfocarte en lo que tienes delante si tienes los ojos puestos en lo que dejaste atrás. No puedes enfocarte en lo que tienes delante si no crucificas lo que Dios te dice que tienes que crucificar y no tomas la cruz de la forma en que Jesús dice que la tienes que tomar. No vas a poder hacerlo. Aquí vemos resumido el mensaje de hoy con estas palabras del apóstol Pablo. Lo tengo todo por estiércol. Usted sabe muy bien lo que eso significa. ¡Wow! Lo tengo por estiércol. No es que lo amo menos, no. Lo tengo por estiércol. Lo tengo todo por pérdida. Como el único fin de poder valorar a Cristo, como ese hombre que encontró un tesoro escondido en un terreno y como el buen joyero que encontró una gran perla y lo dejó todo por obtener esa valiosa perla. Póngase sobre su pie. Wow. El costo de seguir a Jesús. Y creemos que es un costo barato, que es un costo fácil, creemos que es un costo sencillo, o mejor dicho, también, o creemos que es un costo rápido. Y yo le voy a decir una cosa, me pongo como ejemplo, y en esto pongo a mis hermanos venezolanos como ejemplo. No basta con haber tomado la decisión de tomar el boleto y venirse, no es suficiente. Eso tan solo puede ser un porcentaje de la cruz que Dios nos está mandando a tomar. No es fácil. Por eso digo, me pongo a mí primero como ejemplo y lo pongo al resto de ejemplo. No es cuestión de que es que pastor, es que me cuesta adaptarme. A ti lo que te está costando es crucificarte, que es otra cosa. Te está costando negarte, que es otra cosa. No es una cuestión de adaptación, olvídese de eso. Así que vamos a orar. Y esta oración que vamos a hacer no es la típica oración que siempre hacemos cuando terminamos el servicio. Porque usted entonces, en esta oración, que a lo mejor usted se pega de la que yo hago, pero que usted pueda entonces tomar el ejemplo de mi Señor Jesús, que es el mejor ejemplo que tenemos, que fue el que vimos hoy, para que te enseñe y te ayude, porque a Él le costó, nos lo demostró como hombre, crucificar, y que realmente podamos valorar y amar esa cruz, que aunque nos causa muerte, pero también nos va a traer el hermoso privilegio de conocer a nuestro Señor Jesús.
porque Jesús se le manifiesta es a los crucificados. ¡Wow! A los crucificados a los que Él se le manifiesta. Por eso Pablo conoció a Jesús de una forma tan espectacular. Padre, te bendigo. Gracias, Señor, porque tú me llevas una vez más a la cruz. Tú me muestras que debo seguirte, Señor, con un alto valor y aprecio, que no debe haber absolutamente nada ni nadie que me impida seguirte. Y si tengo que crucificar a alguien, a algo, Señor, o lo he dejado de hacer, creyendo que no te darías cuenta, yo te pido perdón, Señor, y que me ayudes, que nos ayudes, porque nos cuesta en el alma, en el corazón, Señor. Pero hemos entendido que este es el mayor camino, que no podemos, Señor, tomar la determinación y la gallardía de crucificarnos si no te tenemos como el mayor, más exclusivo valor de nuestras vidas. Si no te consideramos como ese tesoro, Señor, escondido en ese terreno llamado Evangelio. Si no te tenemos, Señor, como esa joya preciosa que se nos fue entregada del cielo, Dios. Y no somos capaces de dejarlo todo, de venderlo todo, de tenerlo todo como estiércol y como basura. Con tal, Señor, de tenerte a ti. Padre, ayúdanos a de verdad, Señor, tomar nuestra cruz, a ser capaces de negarnos y a darnos cuenta si estamos colocando a algo o a alguien primero y no a ti, Señor. O si hemos tomado determinaciones en nuestra vida siguiéndote en obediencia, así como lo hizo Abraham, pero ha sido de manera parcial, Señor. Y de verdad necesitamos crucificar y confiar en ti, Señor, en tu soberanía, para podernos enfocar en lo que tú has puesto delante de nosotros, Señor, para no hacer surcos torcidos, Dios, como un mal campesino. Que podamos entonces, Señor, de verdad tener ese privilegio, esa seguridad, esa confianza de que lo que tú pones delante de nosotros estamos corriendo la buena carrera, Señor. Porque nadie puede correr una buena carrera mirando hacia atrás. O con un alma dividida, Señor. Aunque yo pueda tener el cuerpo aquí, puedo tener mi alma y mi corazón en otro lugar. Ayúdame, Jesús. Ayuda a tus hijos, ayuda a tu iglesia, Padre. Mis hermanos peruanos igualmente, Señor Jesús. Que tú les has puesto exigencias delante, que tienen que crucificar, Señor, para poderte seguir. Ayúdanos, Dios. Amén.